En este trabajo práctico vamos a determinar el volumen molar de un gas. El volumen molar, que se representa de esta manera, una B con la rayita arriba, es el cociente entre el volumen ocupado por una masa de gas dividido los moles presentes en ese volumen. El volumen, como sabemos, es una propiedad extensiva, la cantidad de masa de sustancia expresada en moles también es una propiedad extensiva, entonces el cociente de esas dos propiedades extensivas nos da como resultado una propiedad intensiva que es el volumen molar. El volumen normalmente lo expresamos en litros, por lo tanto el volumen molar lo vamos a expresar en litros sobre mol. En condiciones normales de presión y temperatura, ya lo vimos esto, a 0 grados centígrados y una atmósfera, el volumen molar de cualquier gas es 22,4 litros sobre mol. ¿Qué pasa a otras presiones y temperaturas? Bueno, si asumimos comportamiento ideal, lo despejamos fácilmente a partir de la ecuación del gas ideal. Pasamos dividiendo el N y pasamos dividiendo la presión y nos queda esto, P sobre N, que es el volumen molar, es RT sobre P. O sea, el volumen molar de cualquier gas, asumiendo comportamiento ideal, es la constante R por la temperatura absoluta sobre la presión. Ese es, digamos, el volumen molar teórico, el que podemos calcular. No es lo que queremos hacer. Nosotros en el laboratorio queremos determinarlo experimentalmente. De todas maneras, este cálculo teórico lo vamos a hacer para tenerlo como referencia. Este es nuestro valor de referencia para luego comparar con el valor que experimentalmente vamos a obtener. Entonces, esta ecuación nos muestra claramente la dependencia del volumen molar con la temperatura y la presión. Pero como dijimos, lo que queremos determinar en este trabajo práctico es el volumen molar experimental. Entonces lo vamos a determinar de esta manera. El volumen molar experimental, vamos a medir el volumen de un gas y vamos a medir experimentalmente los moles presentes en ese volumen. Y vamos a hacer ese cociente a ver qué es lo que nos da. Y luego lo vamos a comparar, ¿sí?, con el volumen molar teórico. Entonces lo que vamos a hacer es generar, el gas que vamos a generar es oxígeno. Vamos a generar oxígeno por descomposición térmica de una sal, clorato de potasio. Clorato de potasio es una sal que tiene esta fórmula, que es una sal de color blanco, es perfectamente estable a temperatura ambiente, pero que a temperatura alta, muy alta, la temperatura del mechero, se descompone según esta ecuación, dando como productos cloruro de potasio sólido y oxígeno gaseoso. Esta reacción, como dijimos, ocurre a temperatura alta y para acelerarla, para favorecerla, la reacción, vamos a agregar una pequeña cantidad de un catalizador que es el dióxido de manganeso. Un catalizador es una sustancia que, estando presente en el medio de reacción, acelera la reacción, hace que ocurra más rápido. La reacción ocurre sin catalizador, pero con catalizador ocurre más rápidamente. Ayuda a que ocurra. El catalizador es una sustancia que no se consume, por lo tanto no aparece en la ecuación global, no aparece como un producto reactivo. Muy bien, entonces vamos a generar oxígeno de esta manera y vamos a determinar experimentalmente el volumen que va a ocupar ese oxígeno y la masa y los moles, por lo tanto, que tenemos de ese oxígeno. Y con ese volumen y esos moles vamos a calcular el volumen molar. Vamos a ver el procedimiento experimental. En un tubo de ensayo perfectamente limpio y seco vamos a colocar una masa exactamente medida de clorato de potasio y una pequeña masa de dióxido de manganeso. Vamos a pesar el tubo con todo su contenido inicialmente. Ese tubo va a ir conectado con esta manguera de látex que se une a un tubito de vidrio en forma de U que entra en una probeta que está invertida y llena completamente de agua. Para hacer eso, para poder tener una probeta llena completamente de agua, la llenamos de agua bien hasta el borde, la tapamos con la mano, con alguna tapa, con un pedazo de polietileno, la invertimos, manteniéndola tapada por supuesto, y la sumergimos en un vaso de precipitado con agua. Una vez que la probeta está sumergida, podemos retirar la tapa y el líquido no se va a caer. La presión atmosférica sostiene a esa columna de agua y mantiene llena la probeta. Bueno, una vez que tenemos todo listo, empezamos a calentar. Y cuando empezamos a calentar se produce la descomposición térmica del clorato de potasio y se genera oxígeno. Vamos a ver un burbujeo, vamos a ver que salen burbujas de acá de este tubito y se va generando una fase gaseosa. La fase gaseosa que va a ir creciendo en volumen. Ese oxígeno generado va desplazando al agua hasta que va a llegar un momento que el burbujeo va a cesar y esa fase gaseosa, el volumen de la fase gaseosa va a dejar de crecer y se va a estabilizar en un valor. Y ahí es donde tomamos las lecturas. Quiere decir que ahí la reacción llegó al final, se consumieron los reactivos y no avanza más. Entonces, la probeta finalmente nos va a quedar algo así, ¿no? El vaso de precipitado con agua y la probeta que va a quedar en un valor estabilizado en cierto volumen. Entonces,
¿qué tenemos acá? Una fase gaseosa que va a estar formada por oxígeno, que es el que se genera en la reacción, y vapor de agua. No nos olvidemos que esa fase gaseosa está en contacto con el agua, por lo tanto va a haber vapor de agua compartiendo la fase gaseosa con el oxígeno. La presión de la fase gaseosa va a ser la presión del oxígeno más la presión de vapor de agua, la cual depende de la temperatura. Por eso tenemos que tomar la temperatura del agua. Con un termómetro tomamos la temperatura de este agua y eso, por bibliografía, buscamos el valor de la presión de vapor de agua a esa temperatura. Bueno, medimos el volumen de la fase gaseosa con la probeta que está graduada. Tenemos que conocer el valor de la presión atmosférica, para eso consultamos en el servicio meteorológico. La presión atmosférica va a estar actuando acá sobre el líquido que está fuera de la probeta. El líquido dentro de la probeta va a tener su propia presión, que puede ser mayor o menor, o quizás puede llegar a ser igual a la atmosférica. En este caso, como en este diagrama, vemos que la presión no es igual. La presión de esta fase gaseosa no es igual a la atmosférica. ¿Cómo sabemos que no es igual? Porque los niveles de líquido dentro y fuera de la probeta no son iguales. Si fueran iguales, sí, las presiones serían iguales, pero en este caso vemos que hay una diferencia de altura y eso se refleja en una diferencia de presión. Así como está, la presión de la fase gaseosa es menor que la presión atmosférica, porque el nivel de líquido dentro de la probeta es mayor que fuera de la probeta. Entonces hay que medir esa diferencia de altura. Y esa diferencia de altura van a corresponder, inicialmente son milímetros de agua, porque este líquido es agua. Para transformarla en milímetros de mercurio, esa diferencia de altura hay que multiplicarla por la densidad del agua y dividirla por la densidad del mercurio. Y ahí tenemos esa diferencia de presión expresada en milímetros de mercurio. Entonces la presión de la fase gaseosa es la presión atmosférica más o menos la altura de esa diferencia de altura. En este caso sería menos, pero podría ser más si los niveles fueran... el nivel dentro de la probeta fuera menor que afuera, ¿no? Más o menos. En este caso, así como está diagramado, es menos. Y la presión de la fase gaseosa dijimos que era la presión de oxígeno más la presión de vapor de agua. Entonces, la presión de oxígeno más la presión de vapor de agua es igual a la presión atmosférica más menos H, y finalmente entonces despejamos la presión de oxígeno. ¿Para qué necesitamos saber la presión de oxígeno? Bueno, recordemos que el volumen molar es RT sobre P. Necesitamos saber la presión de oxígeno para calcular el volumen molar teórico. No para calcular el volumen molar experimental, pero sí para calcular el volumen molar teórico, que es nuestro valor de referencia con el cual luego vamos a comparar este. Entonces, la presión de oxígeno va a ser la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua más o menos la presión hidrostática dividida la diferencia de altura. Tengamos cuidado cuando hacemos esta cuenta, donde tenemos que sumar o restar varias presiones que inicialmente van a estar en distintas unidades. La presión atmosférica, el servicio meteorológico nos da la presión atmosférica en hectopascales. La presión de vapor de agua que obtenemos de la bibliografía está en milímetros de mercurio, torr. Y el H inicialmente van a ser milímetros de agua, hay que convertir a milímetros de mercurio. O sea, están todas inicialmente en distintas unidades. Y finalmente, la presión acá la vamos a tener que expresar en atmósfera. Entonces, cuidado con las unidades. Lo más aconsejable, diría yo, pasar todo a milímetros de mercurio. Así, ya pasar todas las presiones a milímetros de mercurio. Acá tenemos cómo pasar, convertir presiones, ¿no? Una atmósfera sabemos que son 1013 hectopascales y también son 760 milímetros de mercurio o torr. Con esa equivalencia pasamos a cualquier unidad de presión. Bueno, sea como sea, estas presiones para sumarlas o restarlas tienen que estar en la misma unidad. Y ahí vamos a tener entonces la presión de oxígeno. También dijimos que medíamos la temperatura. Entonces ya tenemos casi todo para calcular lo que necesitamos. Entonces los datos que tenemos que recoger de toda esta experiencia son la masa de clorato de potasio, que dijimos que tiene que ser alrededor de 0,5 gramos, pero hay que medirla exactamente en la balanza analítica. O sea, vamos a tener el valor con los 4 decimales. La masa de dióxido de manganeso tiene que ser alrededor de 0,1 gramos, no importa medirla exactamente. Lo que sí importa medir exactamente es la masa del tubo, más el clorato de potasio, más el dióxido de manganeso, o sea, la masa del tubo más todo su contenido inicialmente. Una vez que desarmamos el equipo y sacamos el tubo, lo dejamos que se enfríe, lo pesamos de vuelta, o sea, la masa del tubo con todo su contenido al final de la reacción. La presión atmosférica, como dijimos, nos la da el servicio meteorológico. Tenemos que medir la temperatura y de ahí, por bibliografía, sacamos la presión de vapor de agua.
el H también, la diferencia de alturas de los niveles de agua dentro y fuera de la probeta, y el volumen de la fase gaseosa. Esos son todos los datos que tenemos que recoger de esta experiencia. Y con eso vamos a calcular el volumen molar experimental y el volumen molar teórico y el rendimiento de la reacción. La masa de oxígeno generada es la masa del tubo inicial, con todo su contenido, menos la masa del tubo final. Recordemos que la reacción, de todos los reactivos, productos y catalizadores, el único que es gaseoso es el oxígeno. El clorato de potasio es sólido, el dióxido de manganeso es sólido y el cloruro de potasio, que es el otro producto de la reacción, es sólido también. O sea, todos los sólidos van a quedar dentro del tubo. Lo único que se escapa del tubo es el oxígeno gaseoso. Entonces la diferencia entre las pesadas inicial y final es la masa de oxígeno. Esa masa de oxígeno la pasamos a moles con el peso molecular y ahí calculamos entonces el volumen molar experimental. El volumen de la fase gaseosa de que medimos de la probeta dividido los moles de oxígeno. Ese es el volumen molar experimental. Como vemos, para calcular el volumen molar experimental no necesitamos la presión ni la temperatura. La presión y la temperatura la necesitamos para calcular el volumen molar teórico. El experimental lo calculamos de esta manera: volumen sobre los moles. El volumen lo medimos con la probeta y los moles los medimos a partir de la diferencia de pesadas. Ahora, para calcular el volumen molar teórico, que es nuestro valor de referencia con el cual vamos a comparar ahora sí hacemos RT sobre la presión de oxígeno. La temperatura ya dijimos que la medíamos y la presión de oxígeno era esta diferencia de presión atmosférica menos presión de vapor de agua más menos la presión hidrostática. Toda esta cuenta, finalmente esta presión de oxígeno hay que expresarla en atmósferas para que sea compatible con los valores de la constante R. Y ese es nuestro volumen molar teórico. Ahora, el error de nuestra determinación del volumen experimental lo calculamos de esta manera: la diferencia entre el volumen experimental y el teórico, en valor absoluto, no importa si sea positiva o negativa, esa diferencia dividido el volumen molar teórico por 100. Eso nos da el error que estamos cometiendo en nuestra determinación. Y por último vamos a calcular el rendimiento de la reacción. Esto no tiene nada que ver con el volumen molar. Nada que ver, podríamos no calcularlo y sería lo mismo. O sea, para determinar el volumen molar, ya la experiencia terminó acá. Esto es otra cosa aparte. Como el oxígeno fue generado mediante una reacción química, aprovechamos para calcular el rendimiento de la reacción para tener una información más que no tiene, repito, nada que ver con el volumen molar. ¿Qué es el rendimiento de una reacción? Es la cantidad de producto obtenida experimentalmente, expresada en masa o en moles, dividido la cantidad de producto teórica. Ese R tiene que estar entre 0 y 1. 0 significa que no hubo nada de reacción y 1 significa que la reacción fue completa y se obtuvo la cantidad máxima de producto que se podía obtener. Entonces, este R sería en este caso la masa de oxígeno experimental dividido la masa de oxígeno teórica. La masa de oxígeno experimental ya dijimos cómo se calculaba, era la masa inicial menos la final, la diferencia de pesadas de los dos tubos. Y la masa de oxígeno teórica la podemos calcular por estequiometría a partir de la masa de clorato de potasio. Nosotros sabemos exactamente la masa de clorato de potasio que pusimos en el tubo y por estequiometría sabemos que un mol de clorato de potasio nos tiene que dar como resultado 1,5 moles de oxígeno. Sabiendo la masa de clorato de potasio que pusimos en el tubo, podemos calcular entonces la masa de oxígeno teórica que se debería obtener. Y este cociente nos va a dar entonces el rendimiento de la reacción.